quise comenzar con estos versículos en Gálatas. Sabemos que estamos estudiando el libro de Timoteo. Pablo le escribe directamente a Timoteo, pero en esta carta, que es una carta hacia todos los creyentes que se encontraban en la provincia de Galacia, Pablo nos deja versículos importantes que es necesario que recordemos y que estén presentes en nosotros para no poder cometer algún error a la hora de estudiar la porción que vamos a ver en Timoteo. Y en el versículo 25 que leíamos al principio, nos dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hay que recordar que esta es una enseñanza que se centra más en lo que estudiábamos en Romanos acerca de nuestra salvación. Recordar que por naturaleza somos estamos alejados de Dios, que ese no fue el principio, que ese no fue el propósito de Dios. Y vamos a tocar también más adelante acerca de cómo fue esa desconexión entre la creación de Dios, el ser humano y Dios, cómo fue que se desconectó, cómo fue que hubo esa desconexión a través de un engaño que en Génesis nos habla acerca de la historia de Adán y Eva y esa serpiente que sabemos que era Satanás engañando a la mujer para que tomara del fruto prohibido, y a través de ese engaño hubo una desconexión entre la humanidad y Dios. Y a partir de ahí en la historia, en el Antiguo Testamento, hemos estado viendo cómo la humanidad trata de poder acercarse una vez más a Dios. Vemos cómo en el tiempo de Moisés, cuando Dios usa a Moisés para poder traer libertad al pueblo de Israel, surgen las leyes, los decretos, la forma en la que se iba a adorar, pero más adelante vemos que esos estatutos y esos decretos eran buenos, pero el pueblo de Israel no tenía la capacidad de poder cumplirlos. Vemos a lo largo de la historia del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel caía uno y otra vez en los mismos errores, en las mismas fallas. ¿Por qué? Porque aunque tenían el conocimiento, aunque sabían lo que tenían que hacer, no tenían la capacidad para poder realizarla. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo estamos en una naturaleza caída. Porque hay algo en nuestro interior que nos hace alejarnos de Dios. Y entonces vemos que el plan redentor de Dios se centraba en enviar a su Hijo Jesús para que aquellos que creamos en Él, un cambio suceda, pero no solamente en el exterior, que era lo que trataba de reflejar el pueblo de Israel, sino el cambio que ahora tenemos en Cristo y por medio de Cristo es un cambio que nace en el interior. Y a través de ese cambio, tú y yo tenemos la facultad, tú y yo tenemos el poder, tú y yo tenemos las características necesarias para poder agradar a Dios por medio de Jesucristo. Hay un dicho que menciona que para arrancar la hierba mala o para quitar la hierba mala hay que quitarla desde dónde? Desde la raíz. Algo similar pasaba en nuestras vidas. A través de las buenas obras que pudiesen salir de nosotros, no eran suficientes para poder quitar la maldad que hay en nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo tiene el poder para arrancar el pecado desde la raíz, desde nuestra naturaleza. Por eso es que nos dice en este versículo 25, pero venida la fe, porque la fe es opuesta a las obras. En el Antiguo Testamento se trataba de agradar a Dios a través de las obras, a través de las buenas acciones, a través de los sacrificios, a través de lo que hago y de lo que no hago. Pero cuando viene Cristo, Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Él. Y esto es lo que involucra la palabra fe. El creer, dice Hebreos en el capítulo de la fe, nos dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es poner nuestra confianza en Jesús y confiar y tener ese entendimiento que Jesús tiene la capacidad para poder obrar para bien en nuestras vidas. Eso es a lo que hace referencia Pablo en este versículo en Gálatas. Pero venida la fe, venida nuestro credo, nuestra confianza, no en las obras, no en lo que yo puedo hacer,
sino nuestra confianza, nuestra fe en Jesús, ya no estamos bajo ayo. Y esta expresión de ayo se utilizaba en el tiempo del pueblo de Israel como lamento. ¿Por qué lamento? Porque el pueblo de Israel quería volver a Dios, pero no podía, y eso le causaba un lamento, una tristeza. Este ayo no solamente se usaba para un lamento, sino se usaba específicamente para un lamento cuando se trataba de la pérdida de alguien. Cuando alguna persona fallecía, se recitaban poesía, se recitaba literatura que tenía que ver con el ayo del lamento del fallecido. Porque humanamente, cuando alguien muere, tú y yo ya no podemos hacer nada. Mientras tiene vida, podemos depender de los doctores, de algunos aparatos que puedan prolongar la vida. Pero cuando la muerte viene a un ser querido, ya no podemos hacer nada. Y este ayo profundizaba ese dolor que hay en la pérdida del ser humano. Y entonces Pablo toma este ayo para decir, ya no estamos más en ese dolor, un dolor que está fuera que es tan intenso en nuestras vidas, que no podemos hacer nada para poder traer solución, pero por medio de nuestra fe en Cristo tenemos la solución a este ayo de la muerte, porque nuestras vidas están guardadas en Cristo. Y sabemos que es parte natural de nuestra vida el que tenemos que crecer, el que tenemos que envejecer, el que en algún momento de nuestras vidas tenemos que partir de este mundo porque nuestras células van en desgaste, porque nuestro cuerpo va en desgaste. Fisiológicamente se habla que a partir de los 31 años empieza la decadencia del cuerpo humano. Las células dejan de reproducirse de una manera exponencial, empieza a notarse más el envejecimiento, las fuerzas empiezan a caer, y eso no nos debería de dar miedo, porque sabemos que es parte natural, que es proceso natural. Y aunque probablemente puede causarnos miedo, porque como seres humanos queremos vivir y vivir por mucho tiempo y vivir de la mejor manera, nosotros estamos tranquilos, reposadamente, porque sabemos que después de esta vida temporal tenemos una vida eterna, que es gracias a Cristo. Por eso Pablo nos dice, ya no estamos más bajo ese lamento, ya no estamos más bajo ese ayo. Y luego nos dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero aquí cuando dice todos, no está hablando de la humanidad, sino conforme al contexto 25, está hablando de todos aquellos que pusieron su fe y que van a poner su fe en Cristo. Y eso es lo que nos hace familia. Eso es el que nos hace más que hermanos, que nos hace personas que nos deberíamos de identificar, aunque a lo mejor no tenemos rasgos en común, aunque a lo mejor no somos consanguíneos, pero tenemos algo muy importante que va a marcar nuestra vida por toda la eternidad, que es nuestra fe en Cristo. Y todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nos dice este versículo que somos hijos de Dios. Lo que el pueblo de Israel quería obtener y que no pudo obtenerlo, se nos ha dado el privilegio a nosotros de conocer a Jesucristo y de poner nuestra fe en Él y ser reconectados una vez más con Dios, como lo era en el principio, antes de la caída de la humanidad, donde Adán podía platicar con Dios cara a cara y tener una conversación cara a cara. Y nosotros estamos esperando eso y va a volver a suceder en nuestras vidas. Pero primero, este cuerpo físico tiene que menguar. Y tenemos que poner nuestra fe en Jesús, sabiendo que después de esta vida hay una vida eterna al lado de Cristo y al lado de Dios, nuestro Creador. Y luego nos dice este versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra bautizados nos está hablando de ser salvos. ¿Ser salvos de qué? De nuestra naturaleza de pecado. Ser salvos
de la condenación que hay a todo aquel que rechaza la salvación, todo aquel que no reconoce y que no quiere entender que en un principio el origen de la vida era para estar conectados con Dios, pero el mal, Satanás, se rebeló en contra de Dios y condenó a la humanidad, y toda la humanidad está perdida, y que tú y yo necesitamos ser reconectados con nuestro Creador, y que mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de ser reconectados con Dios. Pero para ser reconectados con Dios, va mencionando ya en estos tres versículos dos veces a Cristo. Tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas. Y que si tú y yo entendemos que no somos buenas personas, aún pudiendo hacer muchas cosas, tú y yo no podemos ser buenos. Jesucristo dijo que solamente una persona es buena, y ese era el Padre. Y eso tiene que hablar con nuestro orgullo, tiene que ver con nuestros sentimientos de comprender que necesitamos depender de alguien. Que en nuestras vidas, tú y yo fuimos creados no para tener el control propio de nosotros mismos. Que eso suena interesante, que eso suena bueno, que eso suena agradable. Pero si tú y yo fuimos creados por alguien, si la vida viene dada por alguien, entonces nuestra voluntad tiene que estar sujeta a aquel que nos creó, a aquel que nos formó. Y eso tú y yo lo podemos comprender cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, cuando el conocimiento de Cristo está en nuestras vidas, que nosotros no estamos sujetos a nuestra voluntad, sino tenemos que aprender a estar en sujeción, no de alguna persona, no del pastor Misael, sino que nosotros tenemos que estar en sujeción de quién, de Cristo. Que Cristo tiene que tener el control de nuestras vidas. Que todo lo que tú y yo hacemos, decimos, pensamos, en esos recordatorios de pensamientos, de palabras, de acciones, tiene que estar presente las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas. Y esas enseñanzas, esos pensamientos, esas palabras que deben de reflejar a Jesús en nuestras vidas, nos hacen mejores personas cada día. Esas acciones que tú y yo hacemos nos hacen ser mejores cada día. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el conocimiento de lo que tenemos que hacer y debemos de practicarlo. A tal grado que en alguna ocasión Jesús en el Sermón del Monte, cuando para toda la sociedad, incluso hoy en día, amamos a los que nos aman, pero a aquellos que nos han hecho daño, a lo mejor no los odiamos, pero tampoco los amamos. Somos indiferentes con ellos. Y Jesús en el Sermón del Monte viene y dice que todos podemos amar a aquellos que nos aman. Pero ¿cuántos de nosotros podemos amar a aquellos que nos han lastimado? Y Jesús dice que tenemos que hacerlo. A tal grado que Jesús dice, si alguien te golpea la mejilla, ¿tú qué harías si alguien te golpea la mejilla? Probablemente vas a decir, a ver, trata de pegarme, de darme en la otra, y vas a ver si vas a poder. Y Jesús dice, dale la otra mejilla. Si alguien te lleva a cargar una milla, ve con él 2 millas. Jesús está diciendo, muestra el amor, no solamente para aquellos que son recíprocos a tu amor, muestra el amor a aquellos que también procuran tu mal. Porque a través de ese amor estamos mostrando lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas, reconociendo que en algún tiempo también nosotros éramos enemigos de Dios, que en algún tiempo nosotros estábamos en conflicto con Dios, pero Dios no nos castigó, sino Dios nos envió a su Hijo para que tú y yo fuésemos salvos a través de él. Y a través de esas buenas acciones a aquellas personas que procuran el mal hacia nosotros, estamos mostrando el amor de Dios. Y cuando mostramos el amor de Dios hacia ellas, hacia estas personas,
Eso puede cambiar sus vidas para que puedan venir a Cristo y también su vida cambie como nuestras vidas han cambiado en Cristo. De eso trata esta palabra que Pablo nos dice, de que en Cristo estamos revestidos. Y luego dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La salvación está a disposición de toda la humanidad. No importa nuestro intelecto, no importa nuestra capacidad, no importa nuestros recursos, no importa lo que soy o lo que no soy, no importa qué tan pecador soy. La salvación está dispuesta para todo aquel que cree en Jesús. Y una vez que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, que es aquí donde voy a hacer el énfasis, una vez que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, todos somos amados por Dios. Dentro de la iglesia que estamos hoy aquí en esta mañana o tarde ya, todos somos amados por Dios. Nadie es más importante, ni nadie es menos importante. Todos somos amados, valorados y apreciados por Dios. Tanto el pastor como los miembros de la iglesia, todos son amados por Dios con el mismo valor. No hay acepción de personas ante Dios. El pastor Misael no es más amado que ustedes, sino todos somos amados ante Dios. Y eso tiene que quedarnos claro para poder entender lo que vamos a ver en Timoteo, que el único que tiene toda la gloria y tiene toda la honra y que es valorado hasta tal punto que se le dio un nombre que es sobre todo nombre y que se le dio esa connotación de sumo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí todos somos amados y valorados por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Creador el Padre. Y luego dice este versículo que porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El hombre y la mujer, ambos son valorados, son apreciados por Dios al mismo nivel. Aquí, tiempo atrás, en nuestro país, dentro de la cultura oaxaqueña, en la zona del valle, se da mucho lo de ese aspecto machista, que el hombre tiene el poder y que el hombre tiene el control sobre la mujer. Y eso está mal, porque tú y yo debemos de reflejar el amor de Dios. Y si el amor de Dios es para con los hombres y para con las mujeres al mismo nivel, entonces tú y yo tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que apreciarnos unos a otros. Los hombres tenemos que ver a las mujeres con respeto, con valor, al igual que las mujeres tienen que ver a los hombres con respeto, con amor, porque ambos somos apreciados ante Dios. Y luego viene este versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tú y yo hemos heredado esa promesa que se le dio al pueblo de Israel. Gracias a Jesucristo, esa promesa de la vida eterna se nos ha dado, es para nosotros, para ti y para mí. No importa si eres mujer o si eres hombre, esa promesa nos fue dada a nosotros, porque ante Dios todos somos apreciados y valorados al mismo nivel. Y ahora sí quiero que vayas conmigo a 1 de Timoteo capítulo 3, entendiendo que todos somos apreciados por Dios, que todos somos valorados por Dios, porque estos versículos que vamos a ver son interesantes de poder entender. Estos versículos son controversiales de entender también. Hay discusión entre las iglesias cristianas acerca de este versículo, pero también tenemos que entender que hay un orden. Y este capítulo 2 nos está hablando de instrucciones hacia los creyentes
en cuanto a la organización de iglesia. Y a lo mejor es algo que no te mencioné porque quería mencionártelo hasta llegar a estos pasajes, pero hay una estructura para poder hacer iglesia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dentro de las 12 tribus de Israel, ¿quién se le dio la oportunidad de poder servir en el sacerdocio? A los levitas. De las 12 tribus, Dios escogió a los levitas para poder servir en el sacerdocio. Ahora, todavía más profundo, solamente a los descendientes de Aarón podían ser llamados sacerdotes. Y de ese sacerdote salía el sumo sacerdote. Solamente de la descendencia de Aarón, solamente de los hijos de Aarón. Los demás, las demás personas que eran levitas, podían servir en la iglesia, podían estar en el santuario, podían estar en el lugar santo, pero haciendo otras cosas, no tomando el rol de sacerdote, porque solamente a los descendientes de Aarón, a los hijos de Aarón, se les dio el privilegio de poder servir de una manera directa en las cosas de Dios. Eso cambia cuando Cristo viene y tocamos el pasaje que veíamos apenas en Gálatas, que ya no hay acepción de personas. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder servir en la iglesia. Ya no tenemos que ser de nacionalidad israelita, ya no tenemos que ser de descendencia de los levitas, ya no tenemos que ser descendientes de Aarón para poder estar aquí en la iglesia y poder servir. Eso se terminó gracias a Cristo. Pero dentro de la estructura de la iglesia, podemos ver que se han dado ordenanzas que Pablo toca en este versículo. Y lo que en esta tarde vamos a ver es que tenemos que aceptar y aprender nuestra responsabilidad que tenemos como iglesia. A partir de aquí vamos a tener capítulos que nos hablan acerca de los requisitos para el pastor de la iglesia, de los requisitos para los líderes de la iglesia. Pero antes de llegar a ese tema que se toca en el capítulo 3, se nos deja unos versículos para poder entender el rol que tiene el hombre y el rol que tiene la mujer dentro de la iglesia. Y en estos versículos que vamos a estar estudiando, que se encuentran en el segundo capítulo de la primera epístola de Timoteo, que empieza a partir del versículo 8, se está refiriendo no a la sociedad cristiana o no a los cristianos dentro de la sociedad, sino a los cristianos dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Vemos que hay una estructura, que hay una forma de hacer iglesia, porque Dios es un Dios de orden. Entonces Dios ha establecido parámetros para poder hacer la estructura de la iglesia. Y vamos a tocar un poco acerca de eso en esta tarde. Y dice el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Aquí está hablando referente al género masculino, pero en este versículo, cuando nos está diciendo, quiero pues que los hombres oren conforme al contexto, las oraciones que se hacían por la mañana, al mediodía y por la tarde, se hacían en un lugar específico. ¿Cuál era ese lugar específico? En las sinagogas. Por eso es que tú y yo podemos comprender que este tema que estamos viendo nos está hablando de las funciones que tenemos que hacer como hombre y como mujer dentro de la iglesia. Y parte de la responsabilidad del hombre es que él pueda interceder, porque aquí la palabra oración está haciendo referencia al griego de intercesión, que el hombre pueda interceder por la humanidad, que el hombre pueda orar por la humanidad, que el hombre pueda ser ese intercesor, ese mediador para poder acercar a la humanidad a Cristo. Por eso nos dice, quiero pues que los hombres oren. Y cuando nos dice en todo lugar, no está hablando
acerca literal de en todo lugar, sino era una encomienda que se estaba dando en todas las iglesias. Porque más adelante podemos tocar que hay doctrinas bíblicas de otras o doctrinas de otras iglesias que nos dicen que lo que tú y yo vamos a ver ya no aplica hoy y que conforme al contexto estaba hablando específicamente de la iglesia en Éfeso, pero con estos calificativos que podemos encontrar en este versículo 8, podemos entender que Pablo le está diciendo a Timoteo, los hombres tienen que ser intercesores en las iglesias. Los hombres tienen que tomar la responsabilidad de poder interceder, de poder preocuparse por llevar a las personas, por llevar a la humanidad a que conozcan de Cristo. Por eso una vez más te leo y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y esta es una de las responsabilidades para no solamente para los hombres, pero ahorita estamos tocando específicamente los hombres, que dentro de nosotros, varones, tenemos que tomar esa responsabilidad que se nos ha dado de ser intercesores, de ponernos a la brecha a favor de la humanidad, pero no solamente a favor de la humanidad, a favor de nuestras familias, a favor de nuestra esposa, a favor de nuestros hijos. Es un rol que Dios le ha dado al hombre, que sea intercesor, que se preocupe por la integridad de su esposa y de sus hijos, de su familia. Pero antes de eso, la forma en la que tú y yo como varones tenemos que expresarla, tenemos que mostrarla. Nos dice este versículo 8, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Una gran responsabilidad que debe de estar en la vida de cada uno de los varones es llevar una vida en santidad. Porque para que yo levante una mano santa en señal de intercesión, en señal de preocupación, ¿qué tengo que llevar? No puedo tener solamente una mano santa, mi vida tiene que ser santa para que yo pueda reflejar la santidad. ¿Y te acuerdas qué es la santidad? La santidad no es que te pongas una velita aquí y tus alitas y un traje blanco. Si no hemos estado viendo a lo largo de Romanos que la palabra santidad y en Hebreos que la palabra santidad hace referencia a ser consagrado a Dios, que es lo que tocábamos en un principio. Nuestra voluntad, nuestros deseos ya no pueden estar sujetos a lo que yo quiero, sino tienen que estar sujetos a lo que Dios quiere en mi vida. Y la responsabilidad del hombre es buscar lo que Dios quiere para tu vida. A lo mejor nosotros como varones queremos hacer muchas cosas, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado, le hemos preguntado a Dios, ¿qué quieres, Dios, para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Porque los hombres tienen una gran responsabilidad. Y en otros versículos de las Sagradas Escrituras se nos dice que los varones son responsables de su familia. Y dentro del capítulo 3 que vamos a ver más adelante, nos dice que aquellos hombres que quieren servir en la iglesia, aquellos hombres que quieren y anhelan ser pastores o ser líderes de la iglesia, uno de los requisitos es poder estar bien con su familia, poder estar bien con su esposa, poder estar bien con sus hijos. Y esta es una exhortación con mucho amor, con mucho cariño hacia los varones. ¿Qué estás haciendo por el beneficio de tu familia? No descuides a tu esposa, no descuides a tus hijos, porque tú y yo cargamos con una gran responsabilidad que se le fue dada específicamente al varón. El varón tiene una gran responsabilidad de cuidar de su esposa y de cuidar de sus hijos. Es un mandato que no me lo saqué de la manga, es un mandato que se encuentra en las Sagradas Escrituras.
que nuestra forma de actuar tiene que ser con manos santas, sin ira ni contienda, no con enojo, no con un carácter compulsivo o impulsivo, sino que nuestro carácter tiene que reflejar ese fruto del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y muchos de nosotros como hombres, a lo mejor tenemos un carácter duro, a lo mejor somos eh, de duro entendimiento, a lo mejor nos cuesta comprender ciertas cosas y la manera más fácil de reflejar nuestra frustración es a través del enojo, a través de la ira, a través de malas palabras. Pero tú y yo somos llamados como varones a que todo lo que hagamos sea sin ira y sin contienda, sea demostrando el amor de Dios que está en nuestras vidas. Y este es un buen momento porque usualmente se menciona cuando es 14 de febrero, que es Día del Amor y de la Amistad, pero debe de ser cada día. Comprometerte con tu esposa, comprometerte con tus hijos, en que los vas a amar, en que los vas a cuidar, en que vas a ver por ellos, en que vas a cambiar esas cosas que están haciendo, que están causando problemas en tu matrimonio. Y aunque no es un justificante, pero si la humanidad está caída, evidentemente los varones también estamos en un proceso de cambio. Y eso nos recuerda que para poder ser mejor personas, para poder ser mejores varones, para poder ser mejores esposos, para poder ser mejores padres, tenemos que recordar y tenemos que venir a Cristo. Tenemos que recordar que tú y yo somos dependientes de Cristo en nuestras vidas. Que nuestro mal carácter, que nuestros malos pensamientos, que nuestras malas acciones no las podemos quitar simplemente intentándolo con nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos que Cristo obre en nuestro interior, quitando aquellas cosas que están dañando mi vida familiar. Pero para que Cristo quite aquellas cosas que están dañando mi matrimonio, que están dañando mi familia, tengo que reconocer y tengo que venir a Cristo y tengo que buscar a Cristo para que Él cambie mi vida. Hace un par de domingos tocábamos y decíamos, Jesucristo mismo decía que el que llama se le responde, el que busca halla, el que toca, al que toca se le abre. Eso está diciendo que Cristo está dispuesto a cambiar nuestras vidas, pero tú y yo tenemos que buscarlo. Tú y yo tenemos que aplicar esa acción de decir, quiero que Cristo cambie mi vida y poner de mi parte para que Él obre en mi vida. Ese es el primer consejo que encontramos dentro de este tema que estamos viendo acerca de la estructura de la iglesia. Porque dentro de la estructura de la iglesia se le ha encomendado al varón que tome la responsabilidad de guiar la iglesia, recordando que la cabeza del cuerpo de la iglesia es ¿quién? Cristo. Cristo es aquel que tiene la máxima autoridad y la máxima responsabilidad, pero en cuanto a términos de liderazgo dentro de la iglesia, Pablo le dice a Timoteo que el varón es el responsable de poder guiar a la iglesia a que haga la voluntad de Dios, pero para que el varón pueda tener ese privilegio, esa gran responsabilidad de guiar a la iglesia, primero tiene que estar bien con su familia, primero tiene que estar bien consigo mismo, primero tiene que estar bien con su relación con Dios. Y que hay muchas cosas que hay que cambiar en nuestras vidas. ¿A cuántos de nosotros varones en esta mañana a lo mejor ya nos enojamos por algo? ¿A cuántos de nosotros a lo mejor ya pensamos en algo que no debimos de haber pensado? ¿A cuántos de nosotros a lo mejor ya mencionamos alguna palabra que en vez de ser de bendición para mi familia hizo enojar a mis hijos o hizo enojar a mi esposa?
Eso nos recuerda que necesitamos de Cristo en nuestras vidas, que necesitamos ser dependientes de Él. Y es difícil para el varón y desde luego que también para la mujer, porque dentro de nuestra forma de vivir no queremos depender de nadie más, sino solamente de nosotros mismos. Porque tenemos la capacidad, porque tenemos la habilidad, porque podemos hacerlo, porque es parte de la vida el poder subsistir por uno mismo. Pero cuando venimos al conocimiento de Cristo, entendemos que necesitamos de Cristo en nuestras vidas para poder ser realmente buenas personas. Y que eso conlleva a decir, yo sé que tengo capacidad, yo sé que puedo hacer las cosas por mis méritos y por mí mismo y que lo que he obtenido es por mis méritos, pero después comprendemos que de una manera impresionante tú y yo estamos bajo el control de Dios en nuestras vidas. Y que es bonito cuando lo reconocemos y cuando sabemos que todo lo bueno que tenemos es gracias a lo que hemos hecho, pero es gracias a Dios que nos ha permitido hacerlo. Y eso nos hace llevar una vida de agradecimiento a Dios. Y esa es una de las razones para poder amar a Dios y amar a aquellos que nos aman y amar a aquellos que no nos aman tanto. Porque sabemos que todo lo bueno procede de Dios en nuestras vidas. Y luego nos dice este siguiente versículo, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y en este versículo 9, después de tocar el tema hacia los varones, luego vienen versículos que nos van a hablar de las mujeres. Y conforme al contexto, ¿te acuerdas cuando iniciábamos este estudio en la carta de Timoteo? ¿Qué santuario había en Éfeso? Que era uno de los más imponentes, que dentro de la historia es considerado como una de las maravillas romanas. ¿Te acuerdas de este santuario que era un tipo, eh, un tipo iglesia, así como la vemos ahorita, gigante, enorme? ¿Te acuerdas a quién estaba dedicada? Ya no. Acuérdate que veíamos que a Timoteo, a una edad temprana, siendo joven, aproximadamente de unos 25 a 30 años, se le delega el pastorado en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una de las provincias en el tiempo en el que se escribió esta carta con mayor auge, de mayor importancia. Era una provincia donde había muchas personas de diferentes lugares haciendo negocios, mercado, era un gran lugar, y que dentro de esta provincia había un santuario que era dedicada a Diana, Diana de los Efesios, a Diana la cazadora, aquella que era una diosa para la simbología griega o romana, que significaba la vida, la fertilidad. Entonces, conforme al contexto de lo que te acabo de decir, y que si Diana era la diosa de la fertilidad, en ese contexto la inmoralidad sexual era aprobada por la provincia de Éfeso. Se nos relata en las historias documentadas en los escritos no bíblicos, sino fuera de la Biblia, como de algunos filósofos, como del escritor Homero, acerca de que en Éfeso podían encontrar muchas personas haciendo de inmoralidad sexual y era aceptada por la sociedad, porque eso era lo que reflejaba o eso era lo que representaba la diosa Diana, la fertilidad. Entonces nos dice dentro de la historia que era normal que dentro de este santuario hubieran orgías, hubieran personas teniendo relaciones sexuales todos los días de una manera ilimitada, mujer con personas que ni siquiera conocía, pero que los hacían uh,
conocerse por ser a religiosos a esta diosa, y la prostitución en esta provincia era mucha. Y no solamente era mucha, sino que era bien visto por la sociedad. Y entonces, la manera en que estas mujeres que ofrecían este servicio, la forma de saber cómo, cómo era esta mujer, era a través de la forma de vestirse. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, así las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, porque en aquel entonces las mujeres que usaban peinados ostentosos, o aquellas mujeres que traían alhajas y traían oro, y aquellas mujeres que traían ropa ostentosa, eran conocidas por ser mujeres que eran fanáticas de Diana y que por tanto ofrecían servicios inmorales. Hoy en día no significa que las mujeres no pueden vestirse de cierto modo, que las mujeres no pueden vestirse con ciertos peinados, o que las mujeres no pueden llevar oro o alguna esclava o alguna anillo o algún arete, sino Pablo les está diciendo a las mujeres de aquel entonces, tengan cuidado a la forma de vestirse. Háganlo pensando en el bien de la iglesia. Y hoy en día, dentro de la iglesia, a nadie se le prohíbe usar cierto tipo de ropa. A nadie se le prohíbe específicamente de las mujeres usar a lo mejor pantalón o vestido, pero sí se les recomienda que tengan cuidado a la hora de vestirse, que no seamos piedra de tropiezo para aquellos hermanos que son débiles en ciertas áreas. A nadie de las mujeres se les prohíbe que se pongan aretes. De hecho, se ven bonitas las mujeres que usan aretes. Pero si quieres usarlo o no quieres usarlo, está bien, no hay problema. Solamente que tengamos cuidado, y no solamente las mujeres, sino también los hombres. Tengamos cuidado a la hora de vestirnos y no seamos de alguna manera tentación para las personas. Y esa es una palabra fuerte porque hoy en día la sociedad nos está llevando a una moda totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados antes. Y a lo mejor es una lucha con los adolescentes o con los jóvenes. Yo le doy gracias a Dios que mi sobrina Vale, que tiene 13 años, le gusta usar pantalones jeans con bochos. Que luego le hago burla que le digo, ¿te gusta ponerte pantalones de cholos porque están anchos? Pero que tengamos cuidado a la hora de vestirnos, de presentarnos, porque nuestra forma de vestir, así como en el tiempo en el que Pablo escribe esta carta, la forma de vestir de estas personas reflejaban lo que se dedicaban o lo que eran. También de alguna manera nuestra forma de vestir puede reflejar el amor de Dios hacia las personas. Yo no estoy en desacuerdo que las mujeres usen pants o jeans o otro tipo de ropa. Pueden hacerlo, pero siempre tomando en cuenta que hay que hacerlo con modestia. ¿Y sabes qué significa la palabra modestia? Hay dos extremos. En la vida siempre va a haber dos extremos. La modestia es el punto medio. También los hombres, vistámonos con modestia. Tal vez Val está muy reclinada hacia un extremo con los pantalones chonchos de cholo. Pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra forma de vestir y hagámoslo con modestia. Y luego nos dice este versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y Pablo dice, bueno, es que lo más importante del vestimento no es el vestimento, no es lo que usemos, sino lo que nos debería de preocupar en nuestras vidas son las buenas obras que corresponden a mujeres que profesan piedad. Eso es algo
bien importante, no solamente en la vida de las mujeres, sino en la vida del varón. Lo que tú y yo tenemos que reflejar no es lo externo, sino es lo interno, es el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque de nada me sirve ser cristiano o ser pastor y venir hoy así bien presentable con mi pantalón de, de, de vestido, mi camisa planchada, que yo mismo la planché, por si ven alguna falla, es que estoy aprendiendo a planchar. De nada me sirve venir bien presentado si mi carácter refleja que yo no te amo, que yo no te quiero, que yo no te aprecio. Porque de nada me sirve usar los mejores perfumes o los mejores accesorios si mi carácter no refleja el amor que Cristo tiene hacia mí. Lo más importante es primero lo que sale en nuestro interior. Y lo que salga de nuestro interior va a reflejar nuestro exterior. Eso es algo que debemos de entender y eso es algo que es para todos, no solamente para las mujeres. En este versículo Pablo toca específicamente a las mujeres, pero más adelante podemos ver que este mismo consejo se les ha dado al hombre, que nos preocupemos por nuestro interior y dejemos que nuestro interior se encargue de reflejarse en el exterior. Y luego vienen unos pasajes muy interesantes, donde nos dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿En qué contexto estamos hablando? Te recuerdo que estamos hablando en el aspecto de hacer iglesia, en cuanto a la estructura de la iglesia. Ante Dios somos amados, como varones tenemos que respetar a nuestra esposa, y como esposas tienen que respetar a los varones. Pero en cuanto a la estructura de iglesia, Pablo nos dice que la mujer tiene que aprender en silencio con toda sujeción. Eso no significa que no puede hacer preguntas, eso no significa que no puede decir nada, que no puede decir su pensamiento. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Conforme a la cultura en el tiempo en el que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, se nos dice que se hacían reuniones donde participaban los hombres y las mujeres podían ir, pero no podían opinar. Entonces, en cuanto a iglesia, no nos está diciendo que las mujeres no tienen voto ni voluntad en la iglesia. Las mujeres son apreciadas, nosotros amamos a las mujeres, pero este versículo que puede ser difícil de comprender o difícil de entender, nos está diciendo, y tocando otros versículos que por el tiempo ya no los vamos a poder tocar, pero nos está diciendo que tanto la mujer como el hombre, en algunos aspectos, en ciertas áreas, en ciertos momentos, tenemos que escuchar, tenemos que aprender y luego tenemos que hablar. En cuanto a la hora del servicio, nosotros como creyentes, nosotros como Capilla Calvario, más adelante vamos a ver qué forma de la estructura de la iglesia es que aunque aquí en el sur de México se manejan pastoras, pero eso no es bíblico, no se encuentra en la Biblia, porque ese cargo se le dio al hombre. Y eso no significa que la mujer no puede hablar o no puede enseñar. Sí puede hablar, sí puede enseñar, pero conforme a lo que nos menciona la Biblia. Por ejemplo, vamos a Tito, te invito a que vayamos a Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante, y nos dice este versículo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, haciendo referencia a líderes de la iglesia, no a pastores, sino líderes de la iglesia, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Un recordatorio más para los varones. Todos nosotros tenemos que estar buscando estas características, ser personas sobrias, entendidas,
serios, prudentes, sanos en nuestra fe, que es en el conocimiento de Jesús, en el amor, en la paciencia. Y luego nos dice las ancianas, que está haciendo referencia a mujeres líderes dentro de la iglesia. Las mujeres pueden ser líderes dentro de la iglesia, eso es algo bíblico. Las mujeres tienen cargos, tienen responsabilidades dentro de las iglesias. Nos dice, asimismo, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero toqué estos dos versículos porque tanto el liderazgo de la iglesia, tanto el hombre como el varón, pueden servir. Hay una área específica en el que Dios le ha dado la responsabilidad al hombre, que es en cuanto al pastorado de la iglesia. Pero acuérdate que la iglesia se organiza de diferente forma. La cabeza es Cristo dentro de la iglesia, Él es la máxima autoridad. Después viene el pastor y debajo del pastor están los líderes. Y dentro de esos líderes, tanto los hombres como las mujeres pueden servir. Pero para poder servir, tienen que cumplir ciertas características que acabamos de leer, que tenemos que mostrar el amor, ser responsables, ser tolerantes, mostrar la verdadera fe en nuestras vidas. Y eso es a lo que el apóstol Pablo se refiere en este versículo. No a que la mujer no opine, no a que la mujer no hable, no a que a la mujer se le desprecie en la iglesia y no tenga ninguna responsabilidad, sino que tanto la mujer como el hombre tenemos que entender a qué somos tú y yo llamados. Hay tiempos donde algún líder tiene que escuchar los consejos y las enseñanzas. Hay algún tiempo en donde algún varón, alguna mujer, tiene que aprender a guardar silencio y escuchar la exhortación. Llegará un tiempo en mi vida como pastor en el que tengo que aprender a guardar silencio y a escuchar consejos, exhortación acerca de lo que estoy haciendo. Esto es a lo que Pablo hacía referencia, a que todos nosotros como iglesia estamos sujetos a Cristo y tenemos que aprender a guardar silencio cuando nos toca guardar silencio. Y que no solamente aplica en la iglesia, también aplica en nuestras familias. Hay veces donde el varón tiene que aprender a guardar silencio y a ceder. Hay veces donde la mujer tiene que aprender a ceder. Pero todos recordamos, porque dependemos, tanto el hombre como la mujer, ¿de quién dependen? De Cristo, de Cristo. Y tenemos que sujetarnos. Y eso es algo que humanamente nos cuesta mucho. Aprender a sujetarnos a alguien que no soy yo ni que eres tú. Pero tenemos que aprender a sujetarnos a Cristo. Y luego nos dice este versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿En dónde? En la iglesia. Porque al hombre, y en cuanto a ser específico, al cargo de ser pastor, a la mujer le toca otra responsabilidad y no por eso es despreciada, sino al contrario, es amada y tienen privilegios también. Pero en cuanto a la enseñanza, en la iglesia general, es una encomienda que Pablo le da a Timoteo, que el hombre enseñe dentro de la iglesia. Y lo que hace referencia la palabra pastor es cuidar de la iglesia. Entonces, bíblicamente no encontramos el cargo de pastora hacia una mujer. Encontramos cargo de anciana, de diaconisa, de profetisa, de algún otro liderazgo. Pero en cuanto al pastorado específico, esa fue una responsabilidad que se le dio al hombre. Y luego Pablo dice el por qué. Nos dice este versículo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Aquí nos da dos razones Pablo tocando
el origen, la historia de Génesis. Primero, ¿quién fue formado? Fue formado el hombre y después Eva. Después, ¿quién fue engañada? La mujer y no el hombre. Pero esto es bien interesante porque en Romanos, y quiero que vayas conmigo a Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 12, fíjate lo que nos dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Pero si falló la mujer, ¿por qué al hombre se le echó la culpa? Porque el hombre era responsable de lo que Dios le había dado. La mujer no fue culpable de ser engañada por la serpiente, porque ¿de quién era la responsabilidad de cuidar a la mujer? Del hombre. Y desde ahí se nos delega a los hombres una mayor responsabilidad. Bíblicamente podemos contestar, ¿quién tuvo la culpa de la caída de la humanidad? No fue la mujer, fue el hombre, por no cuidar de su mujer que le fue dada. Y desde ahí, esa es la razón por la cual Pablo dice, es que es responsabilidad del hombre de cuidar de la mujer. Es responsabilidad del hombre de ver por la mujer, de ver por la. Y no es porque queramos, porque para mí fue más fácil que mejor la mujer tuviera la responsabilidad y yo me libro de muchas responsabilidades. Pero cuando Dios nos llame, porque lo hemos visto, ¿cuándo nos va a llamar Cristo? En su tribunal, en el tribunal de Cristo. Todos los creyentes vamos a pasar, seas hombre o seas mujer, todos vamos a pasar. Y cada uno de nosotros va a ser premiado, va a ser juzgado conforme a nuestras acciones. Y entonces nadie va a poder librarse. E incluso los hombres que digan, no, 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 a mí no me importa, yo le doy responsabilidad a la mujer. Cuando sea llamado ante Dios, tiene que dar cuentas de todo, tiene que dar cuentas. No podemos escaparnos de ese tribunal, de ese consejo que vamos a tener ante Cristo de nuestras acciones. Y entonces tenemos que aprender a sujetarnos a lo que nos dice la Biblia. Y aunque a muchos nos cuesta y muchos no podemos entenderlo, pero lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso es que cuanto a iglesia y cuanto a la responsabilidad como pastor, ha sido delegado al hombre esa responsabilidad. Sin embargo, yo estoy muy contento y muy orgulloso y muy agradecido con las mujeres, porque eso también es algo bien cierto. Y eso es una pedrada para los hombres, porque las personas que son más atentas al llamado de Dios, ¿quién crees que es? La mujer. Porque la mujer es más dócil. Y cuando digo la palabra dócil, no estoy hablando de debilidad o de fragilidad. Estoy hablando que la mujer es más susceptible a reconocer y a entender el llamado que Dios tiene para su vida. Y eso es de agradecer, porque lo puedo decir con orgullo que esta iglesia se ha mantenido de pie gracias a Cristo, pero esta iglesia se ha mantenido de pie gracias a las mujeres que se han comprometido con la iglesia. Y nosotros las amamos y las apreciamos y les damos su lugar y también les damos responsabilidades, porque sabemos que tienen la capacidad y el anhelo de hacer. Y te pongo un ejemplo reciente. Por más de 3 domingos estuvo anunciando la necesidad que tenemos de maestros para que enseñen a los niños y adolescentes. Gracias a Dios, hubo respuesta de 3 personas. ¿Y qué género crees que son estas 3 personas? Mujeres.
Y los varones han de tener una vida ocupada, pero las mujeres siempre tienen tiempo para el llamado de Dios. Por eso es que las valoramos y los hombres tenemos que aprender de ellas, de su compromiso, de su amor, de su esfuerzo por poder ser de bendición para la iglesia. Y gracias mujeres, gracias damas por todo el esfuerzo que hacen, amor que muestran hacia con nosotros. Sigan teniéndole paciencia a sus maridos. Son duros, pero Dios va a tratar con ellos. Y varones, tomemos esa responsabilidad que tenemos de ayudar en la iglesia, de no ser carga para nuestra familia, de no ser carga para nuestra esposa, sino ser de bendición para ellas, ser de bendición para la iglesia. Y después, ya para ir terminando, dice este versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor, en santificación, con modestia. Este también es un versículo interesante, porque a primera leída parece que está diciendo, bueno, si las mujeres tienen hijos se van a salvar, pero recordamos que nuestra salvación, tanto del hombre como de la mujer, es por medio de quién? De Cristo. ¿De qué está hablando este versículo? Este versículo es más profundo. Este versículo tiene un impacto en nuestras vidas y eso debería de hacernos apreciar a las mujeres de nuestra iglesia y a todas las mujeres en general. Porque tocábamos Romanos 5, capítulo 12, nos dice que por tanto como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por el hombre, por culpa del hombre. La salvación vino por medio de quién? De Cristo, pero manifestado en quién? Manifestada en María. ¿Cómo? Cuando dio a luz a quién? Al Salvador. Vamos, fíjate lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 1. Eso es a lo que hace referencia a este versículo. Por culpa del hombre, la humanidad cayó en pecado. Dios en su infinita gracia y misericordia usó a la mujer para traer al Salvador. Por eso nos dice el capítulo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una razón más para amar a tu esposa, una razón más para valorar, para apreciar a las damas de nuestra iglesia que son amadas y son queridas. Nosotros tuvimos la culpa de la caída de la humanidad, pero ustedes tuvieron el privilegio de salvar a la humanidad. Y lo que Pablo estaba tratando de decirnos en este versículo cuando nos dice, pero se salvará engendrando hijos, es que cada que las mujeres dan a luz, nos están recordando el plan de salvación que se manifestó a través de una virgen y que esta virgen dio a luz al Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y este es un gran privilegio, porque nosotros, como siempre, como hombres, trayendo problemas, haciendo que la humanidad se desconecte con Dios. Pero las mujeres resolviendo, como siempre, en medio de nuestros errores. Esa es una manera de poder ver lo bonito y lo hermoso que es formar parte de la iglesia. Tanto los hombres como las mujeres, tanto los varones como las damas, tenemos responsabilidades.
muchas veces en conjunto, pero también de una manera particular. Y cada uno de nosotros somos amados y queridos por Dios. Y después nos dice al final de este versículo que estas mujeres tienen que permanecer en fe, en amor y santificación con modestia, que es lo mismo que se le recomienda al varón en el primer versículo de segunda de Timoteo que tú y yo estudiamos. Entonces, nuestra fe, el amor, la modestia tiene que estar presente tanto en el hombre como en la mujer. Y tenemos que aprender a que tanto el hombre como la mujer somos dependientes de quién, de Cristo en nuestras vidas. Ninguno tiene mayor valor o menor valor. Todos somos amados por Dios y tenemos que echarle ganas en las responsabilidades específicas que Dios nos ha dejado. Entonces, en esta hermosa tarde, ya para terminar, te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Si puedes avisarle a los niños que ya vamos a terminar. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder estar aquí en esta tarde. Gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. Varones, échenle ganas, sean comprometidos con la responsabilidad de la iglesia. Hermanas, sigan adelante, animadas. Yo sé que eh, es difícil a veces cuando el varón no jala en el mismo sentimiento que ustedes, o cuando la mujer no jala en el mismo sentimiento que el varón, pero llevemos nuestro sentimiento a Cristo y juntos corramos a la par siguiendo a Cristo en nuestras vidas. Y vas a ver que muchas cosas bonitas y muchas cosas buenas nos esperan. Aquellos que hemos reconocido que Jesús es necesario en nuestras vidas. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, amado Padre. Te damos gracias porque hoy hemos terminado este segundo capítulo de Timoteo, donde hemos tocado puntos interesantes acerca de la responsabilidad en la iglesia que cada uno de nosotros tenemos. Padre, yo te pido en esta hermosa tarde que tú nos des de tu gracia, de tu sabiduría, que tomemos lo que es de utilidad para nuestras vidas, que lo tomemos de provecho y que sigamos adelante, Señor. Yo te pido que esta enseñanza sea de bendición, sea buena, sea agradable para nuestras vidas. Yo te pido por los hermanos que se animen a seguir mostrando ese amor para con la iglesia, para con su esposa, para con sus hijos, que tomen responsabilidades, que tomen ese anhelo de poder participar en las actividades de la iglesia, tomando las responsabilidades. Y te damos gracias por las mujeres, Señor, que tú has traído a esta iglesia, que son de bendición, que se han esforzado, que han hecho diferentes actividades, mostrando ese compromiso, ese amor hacia ti, Señor. Yo te pido que de una manera en conjunta y en armonía nos hagas seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, creciendo como iglesia, dándote a ti lo mejor de nuestras vidas. Te amamos, te anhelamos, te deseamos en nuestras vidas. Te doy gracias por la vida de nuestros hermanos y hermanas, de las personas que hoy están aquí, Señor. Que tú sigas tocando sus vidas, tocando su ser, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre, en el nombre dulce y maravilloso nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.